Esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las células nerviosas del cerebro y de la médula espinal. Como sabemos, las neuronas motoras van del cerebro a la médula espinal y de la médula espinal a los músculos de todo el cuerpo. Estas son las encargadas de conducir los impulsos nerviosos al exterior del sistema nervioso central, hacia efectores como son los músculos, produciendo así una respuesta. En otras palabras, las neuronas motoras transportan señales de la médula espinal a cada uno de los músculos para así producir el movimiento del cuerpo. Las células que controlan los músculos, como ya hemos mencionado, las neuronas motoras, se dividen en dos clases. Las neuronas motoras superiores, que se localizan en la parte superior del cerebro y ejercen control sobre las neuronas motoras inferiores, quienes se encuentran ubicadas en el tronco cerebral y la médula espinal. En esta enfermedad, tanto las neuronas motoras superiores como las inferiores se degeneran o mueren y dejan de enviar mensajes a los músculos. Los músculos, al ser incapaces de funcionar, se debilitan gradualmente, comienzan a contraerse y degradarse. En consecuencia, el cerebro irá perdiendo su habilidad de iniciar y controlar los movimientos voluntarios. Los signos iniciales de la enfermedad son debilidad y atrofia muscular, perdiéndose progresivamente funcionalidad en diversos músculos y finalizando en gran parte de los casos con el fallecimiento debido al fallo respiratorio. Cuadro clínico: afección de neuronas motoras superiores, hiperreflexia e incremento del tono muscular. Afección de neuronas motoras inferiores, debilidad, hiporreflexia, calambres y fasciculaciones. Los síntomas en la enfermedad varían. Las características más comunes son debilidad asimétrica de las extremidades, disartria y disfagia. La muerte resulta del compromiso en los músculos respiratorios, ya que la atrofia y debilidad eventualmente se esparcen a otros músculos. Otros síntomas menos frecuentes se encuentra la demencia fototemporal del 5%, alteraciones de personalidad, conducta social y déficit cognitivos. La esclerosis lateral amiotrófica se puede clasificar en función de si aparece un patrón familiar o no. Estas son ELA esporádica y ELA familiar. ELA esporádica significa que la enfermedad parece presentarse aleatoriamente, sin factores de riesgo asociados, ni historia familiar de la enfermedad. Esta forma de ELA, cuyas causas son desconocidas, agrupa alrededor del 90% de los enfermos. Diferentes estudios epidemiológicos apuntan que la exposición a pesticidas, a metales y a algunos contaminantes atmosféricos podrían incrementar el riesgo de padecer de esta. ELA familiar. Aquí las personas heredan la enfermedad de sus padres. Su origen es genético y de naturaleza hereditaria, por lo general. La forma de la ELA familiar solo requiere que uno de los padres porte el gen responsable de la enfermedad. Representan cerca del 5 al 10% de todos los casos. La ELA representa una alteración específica de tejido y de tipo celular, siendo las neuronas motoras las principales células afectadas. Aunque los factores que determinan la afectación preferente de este tipo neuronal no son bien conocidos, se asumen como factores para su especial vulnerabilidad, su gran tamaño, con un citoesqueleto muy desarrollado, lo que implica una gran actividad metabólica para mantener las funciones celulares, unos requerimientos mitocondriales muy elevados, su elevada sensibilidad a los agentes excitotóxicos, así como a las alteraciones en la regulación del calcio intracelular, y
una capacidad reducida de respuesta, de choque térmico y de procesos chapernodependientes, así como de la función del sistema ubiquitina proteasoma. Los mecanismos etiopatogénicos, o sea, el origen y desarrollo de esta patología, subyacente al progreso de la esclerosis lateral amiotrófica, en sus dos variantes, esporádica y familiar, parecen ser multifactoriales. Inicialmente se creía que la causa era solo una, pero con el paso del tiempo se han identificado múltiples causas de la enfermedad, con una creciente evidencia de una compleja interacción entre vías moleculares y genéticas. Entre ellas están La enzima SOD1 es una enzima citosólica de 150 aminoácidos con un átomo de cobre y uno de zinc que cataliza la conversión de superóxido en oxígeno y peróxido de hidrógeno, lo que le confiere un papel clave en la defensa antioxidante en las células con metabolismo aeróbico, como es el caso de las motoneuronas. Las mutaciones en la enzima SOD1 suponen un 20% de los casos de ELA familiar. Las mutaciones de esta enzima provocan importantes desórdenes en su plegamiento, lo que provoca que sea procesada para su degradación por el sistema ubiquitina proteasoma, que podemos llamar SUP. Sin embargo, una gran proporción de la proteína mal plegada no va a poder ser eliminada por SUP, lo cual implicará una interferencia con la proteóstasis celular produciendo una activación autofágica secundaria. La acumulación progresiva de la proteína mutada mal plegada, conjuntamente con la acción de otros factores estresantes como el envejecimiento, inducirá a la aparición de una respuesta de estrés celular. Las alteraciones en el plegamiento de SOD1 no son exclusivas de las formas mutantes. Se ha comprobado que en condiciones de estrés oxidativo la proteína SOD1 nativa tiende al plegamiento aberrante y a la agregación de manera similar a lo que ocurre con la proteína mutada. Bueno, los estados de estrés oxidativo aparecen cuando existe un desequilibrio entre la generación y eliminación de los radicales libres o cuando existe una incapacidad en la célula para reparar o eliminar los daños secundarios a dicho estrés. El glutamato es una sustancia química común en el sistema nervioso que las neuronas utilizan para enviar señales a otras neuronas. Este es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central y se une a los receptores NMDA y AMPA en la membrana postsináptica. Bueno, tras la liberación del glutamato y su interacción con el receptor postsináptico, los estímulos excitadores desaparecen con la retirada del neurotransmisor de la hendidura sináptica, gracias a los transportadores de glutamato. Dentro del conjunto de transportadores está el excitatory amino acid transporter 2, que es el más abundante, que como podemos observar en la imagen izquierda es el que es como un lacito azul claro. Bueno, el glutamato tiene que estar presente en la cantidad correcta para funcionar. Demasiado poco induce una carencia de señales y una cantidad excesiva induce la muerte de las células nerviosas que reciben la señal. La evidencia que proporcionan estudios de personas con ELA apuntan hacia una sobreabundancia de glutamato en el sistema nervioso. Esto puede deberse al transporte inadecuado de glutamato lejos de las células nerviosas después de que han terminado su función de envío de señales. Los experimentos sugieren que un defecto podría deberse también al exceso de producción o liberación de glutamato por las células transmisoras o que podría deberse a defectos en los receptores de glutamato en las células receptoras. Hasta la fecha, varios estudios sugieren que la excitotoxicidad juega un papel patogénico en la ELA. En otro estudio, algunos pacientes con ELA se detectaron niveles elevados de glutamato en el líquido cefalorraquídeo, así como una disminución en la expresión de excitatory amino acid transporter 2 en el área del sistema nervioso central afectada. Las mitocondrias tienen su propio material genético, su propio ADN.
Este se parece un poco al ADN que se organiza en cromosomas en el núcleo de la célula, pero el ADN mitocondriaco se organiza de manera diferente, formando paquetes de anillos microscópicos de material genético que carece de muchas de las protecciones contra daños que poseen los cromosomas del núcleo. Por ese motivo, y debido a que los procesos que se realizan en el interior de las mitocondrias producen radicales libres peligrosos, el ADN mitocondriaco está siempre en peligro de sufrir daño. Una cantidad determinada de daño ocurre como parte del proceso de envejecimiento, pero en la ELA puede haber más daño a las mitocondrias que el daño promedio que sufren las células que envejecen. El origen de la disfunción mitocondrial es la deficiente formación de ATP en la célula con alta carga metabólica y, como consecuencia, una disfunción de la bomba sodio-potasio y aparición de acúmulos intramitocondriales de la SOD dañada y mutada.